A todos los participantes. Es para mí volver a encontrarlos un gusto, la verdad, y más aún en esta sesión académica que nos ha convocado, que nos convoca para el día de la fecha, un tema bastante importante, ¿no? En el devenir, en el proceso penal, en el trámite del proceso penal, va a ser una charla muy interesante, estoy convencido de eso. Sin más, voy a, por favor, a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se ve. Se puede observar, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Bien. Empecemos entonces. Me es importante delimitar, estimados participantes, estimados doctores, estimados colegas, para poder hablar de este tema es necesario primero remitirnos a lo que son las garantías procesales, ¿no? Seguramente ya ustedes lo han desarrollado de manera reiterativa, de manera continua, perfeccionando el tema académico y profesional en el devenir también del ejercicio profesional de cada uno. Sin embargo, considero prudente, poder necesariamente tocar el tema de las garantías procesales. Pero para eso tenemos primero que delimitar, que definir qué cosa es la tutela de derechos, ¿no? ¿Qué cosa es la tutela de derechos? El Código Procesal Penal para Iberoamérica, ¿sí? Del año 81, que forma las bases y asienta las bases para nuestro proceso penal, para nuestro modelo procesal penal, nos indica pues que esta tutela de derechos es un instrumento de defensa procesal. Así como existen los medios técnicos de defensa, ¿no? A fin de que el investigado, solamente el investigado, porque no conocemos, considero yo, que un agraviado interponga una excepción de impresencia de acción, por ejemplo, que un agraviado solicite una prescripción, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos medios técnicos de defensa son realizados por el imputado, por el investigado como tal, por quien recae la imputación, la sindicación de la víctima y sobre todo la imputación hecha por fiscalía. Entonces, es en mérito a eso que como un punto novedoso, ¿sí? Se crea, pues, entre otras figuras, la tutela de derechos, ¿no? Siendo la tutela de derechos un mecanismo legal, hemos indicado un instrumento, un mecanismo legal diseñado para proteger, ¿qué cosa? Los derechos fundamentales de las personas. A eso iba cuando al inicio de la presente sesión me refería a que era necesario poder verificar las garantías procesales. Cuando se vulneran derechos fundamentales de las personas, cuando estos derechos fundamentales son amenazados por autoridades, naturalmente por fiscalía o en su defecto por el juez, por el juzgado, pese a que el juez es un juez de garantías, pese a que fiscalía como defensor, el fiscal como defensor del principio de legalidad, como defensor del principio de objetividad en la labor fiscal, necesariamente tiene que ser consciente de la protección de derechos que son inherentes, que son innatos al investigado, al imputado. Entonces, delimitando qué cosa es una tutela de derechos, pues es un mecanismo técnico de defensa a fin de proteger los derechos fundamentales, los derechos constitucionales del investigado, de las partes procesales, de las personas, ¿sí? ¿De parte de quién? De autoridades, o en ciertos casos de particulares. Es por ello que nuestro sistema procesal penal reconoce este mecanismo técnico de defensa, el cual pues permite cautelar, permite restablecer una lesión producida a un derecho fundamental como tal, a un derecho fundamental como tal, naturalmente dentro del proceso penal, por cuanto el investigado al sentir vulnerado algún tipo de derecho que pueda tener, que pueda poseer,
inmediatamente tiene que salvaguardar dicho derecho. El mecanismo, la tutela de derecho. ¿Correcto? Tengamos en consideración también, conforme lo regula nuestra norma adjetiva y el sistema, el modelo procesal penal como tal, hay una precisión que es muy importante conocer, estimados doctores, que la tutela de derechos únicamente se usa en la primera etapa del proceso penal, en la investigación preparatoria, sean diligencias preliminares o sea la investigación preparatoria ya formalizada, o como se conoce, propiamente dicho, ¿no? Naturalmente es en esta única etapa donde... ¿Pero por qué es en esta única etapa? Pues la pregunta, la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla, porque se está investigando. La finalidad de la investigación preparatoria es recabar elementos de convicción, sean de cargo de fiscalía o de descargo del investigado. Entonces, al no haber mayor actuación en otra etapa, actuación procedimental, actuación investigadora, investigativa, que más que en esta primera etapa, es por eso que la tutela de derechos únicamente se va a poder presentar, o se va a poder deducir e interponer en la etapa de la investigación preparatoria, en la primera etapa del proceso penal. ¿Correcto? Delimitando entonces estas circunstancias, también es importante ubicarnos en el Código Procesal Penal, el artículo 71 del Código Procesal Penal, se encuentra regulada la tutela de derechos. En el artículo 77 están los derechos del investigado dentro del proceso como tal. Entonces, tengamos en consideración esa circunstancia a fin de delimitar y ubicarnos, estimados doctores. Les voy a solicitar, en su defecto, si es que hubiese alguna pregunta, por favor, con toda la confianza del mundo, para poder absolverla de ser el caso, de ser el caso. Indicaba entonces al inicio que es muy importante a fin de poder delimitar, a fin de poder desarrollar el tema de la tutela de derechos y como tal el control de plazo, porque son derechos fundamentales, son derechos fundamentales del investigado, repito, sobre todo del investigado, y estos derechos fundamentales se encuentran consagrados, se encuentran previstos, se encuentran preestablecidos, se encuentran prescritos en garantías procesales. Hay dos tipos de garantías procesales genéricas y garantías procesales específicas. Naturalmente es necesario solamente con fines de esta clase, de este evento, de esta conferencia, de esta charla, de este curso, tocar las garantías genéricas a fin de delimitar, repito, el tema que nos corresponde, que nos convoca el día de hoy. Las garantías procesales permiten afirmar que se trata de una acción de garantía constitucional, como lo indicaba, ¿no? Son derechos fundamentales innatos que poseen las partes procesales, que poseen el investigado. Se relaciona mucho con el artículo 2 de la Constitución Política, el artículo 139 de la Constitución Política también, los principios de la función jurisdiccional, es decir, todo aquel derecho fundamental que es importante durante todo el proceso, como tal, durante todo el proceso como tal. Entonces, Estefano es investigado por hurto. Durante la investigación, la fiscalía ordena allanar su casa. Él, a través de su abogado, pide al juez de la investigación preparatoria que revise la medida porque considera que vulnera su derecho a la inviolabilidad de domicilio. El juez analiza el pedido y al encontrar que la orden fiscal no estaba debidamente motivada, declara nulo el allanamiento. Entonces, la precisión de la interposición de una tutela de derechos, naturalmente, tiene que declarar nulo el vicio que ocasionó ese trámite dentro del proceso, dentro de la investigación, reponiendo las cosas a su estado anterior a fin de que se realicen nuevamente. Por ejemplo, ahora que está de moda, digo de moda, espero no se me tome a mal, que la policía esté a cargo de la conducción operativa, de la investigación preliminar y fiscalía de la conducción jurídica. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, que se tiene que ordenar que la policía realice los actos de investigación en diligencias preliminares. No en todos los casos, no en todos los casos. Hay casos en los que necesariamente fiscalía tiene que investigar y hay otros en los que, bueno, sí, pues hay la posibilidad de disponer que la policía se encargue de realizar la investigación o al menos las diligencias.
La delimitación de las diligencias como tal las hace Fiscalía. Fiscalía determina qué diligencias tienen que realizarse, ¿ok? Y es en mérito a esa disposición fiscal que la policía puede actuar y hacer las diligencias que ahí se consignan, siempre en coordinación y dando cuenta a Fiscalía, al fiscal, a fin de que se realicen algunas otras diligencias o en su defecto se concluyan ya. Entonces, es en mérito a eso que quizás por una descoordinación con el fiscal, o quizás el fiscal estuvo de licencia, o el fiscal salió de vacaciones, qué sé yo, o tampoco tuvo asistente, en fin. Un efectivo policial programa diligencias en determinada carpeta fiscal. Perfecto. Notifica a las partes a sus domicilios reales donde se consignan las denuncias correspondientes, la denuncia correspondiente. Perdón. Es en mérito a esas diligencias programadas que en el devenir de las diligencias mismas, valga la redundancia, el investigado presenta un escrito de apersonamiento, pero lo presenta a Fiscalía, no a la policía. Que no está mal, obviamente, que no está mal. Sin embargo, la precisión es esa. Si tiene en cuenta y consideración que la investigación preliminar, las diligencias preliminares se están realizando en sede policial, naturalmente se debía de presentar el escrito a la policía, claro, adjuntando una copia al despacho de Fiscalía. O simplemente indicarle al efectivo policial que por favor le dé cuenta al fiscal, porque el efectivo policial le va a dar cuenta al fiscal. Entonces, es en mérito a eso que la defensa debió presentarlo en la sede policial. Pero alguien me dirá, pero doctor, yo puedo presentarlo donde yo quiera. Efectivamente, tiene usted razón. Sin embargo, repito, ha habido una descoordinación y Fiscalía verificó que era pues un escrito de apersonamiento, no lo proveyó conforme debió haberlo proveer o en su defecto no coordinó con el efectivo instructor, que era de una investigación que estaban próximas a realizar diligencias. Entonces, programó la declaración de la parte investigada y al día siguiente de la parte denunciante y al día siguiente de la parte investigada. Recién el día de la declaración del investigado, o sea, después de la declaración de la denunciante, ¿sí? El efectivo policial se percata porque la abogada que concurrió al despacho policial a fin de la diligencia indicó que no le habían enviado un link para la participación de la declaración de la víctima, que fue un día antes. Por lo tanto, se comunicó inmediatamente con el fiscal corroboró que por mesa de partes efectivamente había ingresado un escrito de apersonamiento una semana antes de esa diligencia. Por lo tanto, habría la posibilidad de coordinar o enviarle un enlace a fin de que la defensa, habiendo solicitado además control de declaración, pueda participar vía virtual porque es finalmente su derecho. Soluciones. Naturalmente, al haber advertido que se ha vulnerado, ¿qué cosa? El irrestricto derecho de defensa. Porque si la abogada o la defensa del investigado quiere hacer control de declaración, naturalmente tiene que estar autorizado para participar en la declaración. Pero como no ha sido el caso, no se le ha proporcionado el enlace correspondiente, no ha podido participar, se ha llevado a cabo la diligencia de la agraviada sin la participación de la defensa, pese a que estaba válidamente notificada, pero no se proveyó su escrito. Por lo tanto, hay la posibilidad de deducir aquí una tutela de derechos, obviamente. Exclusión de prueba, excluir la declaración de la víctima. Y si no tenemos la declaración de la víctima, no tenemos indicación. Y si no tenemos indicación, Fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Archivar. Correcto. Entonces, lo que correspondió ahí fue, el efectivo policial dio cuenta al fiscal, el fiscal inmediatamente se constituyó a la dependencia policial, coordinó con la defensa, con la defensa del investigado, con la abogada, y le dijo que se iba a declarar nula la declaración y que se iba a fijar una nueva fecha, notificándole en ese acto, a fin de que pueda participar y hacer el control de declaración correspondiente. ¿Qué ocurriría si Fiscalía le hubiera dicho que no? La defensa pudo haber interpuesto ante el juez de la investigación preparatoria una solicitud de tutela de derechos. Una solicitud de tutela de derechos. Entonces, a esto, con lo explicado, me remito a lo siguiente, estimados doctores. Es requisito previo antes de poder presentar la solicitud al juez de la investigación preparatoria, al juez de garantías, hacerlo a fiscalía. Hacerlo a fiscalía. Lo mismo con el control de plazo.
hacer la fiscalía. Solicito pronunciamiento por cuanto el plazo está vencido. Se espera prudencialmente. Si no hay respuesta, recién se recurre al juzgado a fin de interponer el control de plazo, de ser el caso, o en su defecto, la tutela de derechos. Bien. Decía que los tipos de garantías son dos: garantías genéricas y garantías específicas. En las garantías genéricas, que son las que engloban todo como tal en el proceso penal, ¿sí? Derechos fundamentales, garantías procesales, derechos constitucionales, se encuentra la tutela efectiva, se encuentra el debido proceso, se encuentra la defensa procesal y la presunción de inocencia. Son 4 garantías procesales genéricas que engloban, repito, toda la actuación de todos los operadores jurídicos a favor de las partes procesales y sobre todo del investigado, el actor principal del proceso penal, el investigado. Entonces, es bajo esa circunstancia, estimados doctores, ubicados entonces en las garantías procesales genéricas, tutela judicial efectiva, debido proceso, defensa procesal y presunción de inocencia. Es en mérito a estas garantías procesales, repito, que se desprenden los derechos fundamentales que goza, los derechos fundamentales que le son innatos, repito, a las partes procesales, pero sobre todo al investigado. La tutela judicial efectiva, ¿no? El inciso tercero del artículo 139 de la Constitución, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Son principios de la función jurisdiccional, ¿correcto? La debida motivación estaría dentro del debido proceso. Casi, casi, doctora. Casi, casi. Ahora lo explicamos. Repito, el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política son principios de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Doctora Patricia, buenas noches. La escucho. No, doctor, disculpe, se me activó la manito. Ah, ok, no se preocupe, doctora. Disculpe, No, doctor. no se preocupe. Disculpe. No hay problema. Decíamos entonces, la tutela judicial efectiva, como lo ha indicado la Constitución, lo prevé de esa manera, es un derecho fundamental, ¿no? Reconocido por tratados internacionales y también, sobre todo, por nuestra Constitución política. Aparte de que se encuentra regulado en el Código Procesal Civil peruano, ya lo he indicado, la Constitución lo regula en el inciso 3 del artículo 159. Se entiende como el derecho de toda persona a acceder a un juez imparcial y obtener una decisión motivada dentro de un plazo razonable que sea cumplida efectivamente. No es un derecho único, sino un conjunto de derechos procesales que garantizan que el proceso cumpla con su finalidad, esta finalidad de protección. Esta finalidad de protección. Todas las personas naturales y jurídicas están en la posibilidad de solicitar tutela judicial efectiva. ¿Qué significa la tutela judicial efectiva? Es la solicitud. Si el particular, si la persona no puede solucionar los conflictos por sí misma, ¿sí? El Estado, mediante el Poder Judicial, atribuye esa función a los jueces de administrar la justicia. Estos jueces son quienes se encargan de tutelar, ¿correcto? Tutelar, cuidar, salvaguardar los derechos de las personas dentro del proceso. Pero este cuidado, esta salvedad, esta guardianía, esta tutela de derechos judicial efectiva debe ser de forma eficiente, debe ser de forma eficaz. Es por ello que todo el proceso, ¿sí? La tutela judicial efectiva, naturalmente, requiere ampararse y verificar el trámite correspondiente. Por ejemplo, hay un derecho y principio muy importante dentro del proceso penal,
que es el juez natural. ¿Qué significa? Hoy día, 16 de septiembre del año 2025, encontrándonos en la ciudad de Lima, se suscita un hecho delictivo. Hay un juez de turno, hay un fiscal de turno, hay efectivos policiales de turno. El efectivo policial, quien es el primer operador jurídico, quien pues toma conocimiento del hecho criminal, se constituye a verificar y, de ser el caso, realizar diligencias urgentes, llama inmediatamente a fiscalía, al fiscal de turno de hoy día, y se comunica con él a darle cuenta de la circunstancia delictiva, del hecho delictivo como tal. El fiscal se aboca, llevan a cabo diligencias, y el fiscal dice, vamos a solicitar prisión preventiva. Vamos a ver un delito de robo agravado. 2 o más personas durante la noche, etc. Perfecto. El día que ocurrió el hecho, había un juez de turno, un juez predeterminado por ley, ¿correcto? Entonces, este juez es el que se va a hacer cargo de ese turno, de esa solicitud de prisión preventiva, de ser el caso. A lo que voy. No puede desviarse la competencia judicial por alguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque ya hay un fiscal que previno y hay un juez que previno, o sea, que conoció ya el hecho delictivo, que ya ingresó a mesa de partes, a su juzgado, ese proceso como tal. Por lo tanto, el principio del derecho al juez natural es que las autoridades, al abocarse al conocimiento del caso, no pueden apartarse de ese conocimiento hasta concluirlo, salvo excepciones. Por ejemplo, la recusación, ¿no? O la inhibición de parte de los fiscales. Los fiscales son irrecusables, pero sí pueden inhibirse. En cambio, los jueces pueden inhibirse y también son pasibles de ser recusados, ¿no? A eso se va con el derecho a el juez natural. El acceso a la justicia, naturalmente, es atribución y facultad de toda persona, de todo ciudadano, a fin de, repito, solicitar esta tutela, esta ayuda, a fin de solucionar sus conflictos, sus problemas como tal. Sus problemas como tal. ¿Correcto? La cosa juzgada. La cosa juzgada es un derecho importantísimo dentro del proceso penal, porque no hay la posibilidad de que pueda ser juzgado 2 veces, si ya ha habido un pronunciamiento de fondo, mismos hechos, mismas partes, mismo delito. Por lo tanto, dentro de esta garantía genérica, encontramos estas garantías específicas o derechos como tal, que son factores de atribución para la protección, repito, en conjunto, de los derechos fundamentales de las partes procesales y sobre todo del investigado como actor principal. A Juan Ramírez lo investigan por un delito de robo agravado. Durante la investigación, el fiscal solicita prisión preventiva por el plazo de 18 meses. La defensa de Juan presenta oposición alegando que no hay pruebas suficientes respecto al peligro de fuga. El juez de la investigación preparatoria escucha ambas partes, analiza las pruebas y resuelve denegar la prisión preventiva imponiendo solo comparecencia con restricciones. Juan tuvo un juez imparcial, se respetó sus derechos, el juez emitió una decisión motivada, la resolución tuvo un efecto real, no fue privado de su libertad injustamente, ¿no? Entonces, tengamos en consideración que las garantías genéricas engloban en conjunto determinados otros derechos. Siguiente garantía, el debido proceso. Repito, también consagrado en el inciso 3º del artículo 159 de la Constitución. La observancia del debido proceso. ¿Qué es la observancia? No el cuidado, pues, ¿no? El cuidado. Tiene origen en la tradición jurídica inglesa y norteamericana como protección frente a los abusos de parte de la autoridad. Per se, el debido proceso es un derecho constitucional que tiene aplicación en todo tipo de procesos judiciales, administrativos y procedimientos privados.
naturalmente, naturalmente. Principio de garantía, derecho de defensa, incluye el derecho a la contradicción, asistencia letrada, plazo adecuado para preparar la defensa. Juez competente y predeterminado por ley, que la autoridad que resuelve esté legalmente establecida sin sesgos, prohibición de doble juzgamiento, el ne bis in idem, ¿no? No ser juzgado o sancionado más de una vez por el mismo hecho. Tengamos en consideración, estimados doctores, en cuanto al debido proceso, y aquí voy a hacer un poco de énfasis en este nuevo sistema procesal penal en el que, bueno, no nuevo, ¿no? Pero en este sistema procesal penal en el que nos encontramos. Dentro de el modelo, dentro del sistema, es un sistema acusatorio, garantista y con mínimos rasgos adversariales, ¿correcto? Entonces, es en mérito a esta circunstancia que, por principio acusatorio, se entiende que el juez, para pronunciarse de fondo, necesariamente va a tener que requerir que Fiscalía haya emitido un pronunciamiento, vale decir un requerimiento. Vamos a ver si es un requerimiento de solicitud de enjuiciamiento o un requerimiento de sobreseimiento. Depende de las circunstancias, depende del caso en concreto. Hasta ahí todo claro. Para eso se requerirá, ¿qué cosa? Aportar pruebas. Para eso, ¿qué cosa se requerirá? Realizar diligencias, ¿no? Dentro del estadio procesal de todo el proceso penal tenemos indicios, evidencias y pruebas, ¿correcto? Dentro del estadio procesal en el que nos encontremos en el proceso penal, estoy hablando de prueba preconstituida, porque la prueba anticipada es una que ya no hay la necesidad de actuarse nuevamente en juicio oral, sino se actúa durante la investigación preparatoria, o excepcionalmente en etapa intermedia. ¿Correcto? Estoy hablando de prueba preconstituida, ¿correcto? Indicio, evidencia y prueba, de acuerdo al estadio procesal. Entonces, este aporte de pruebas es un derecho, ¿correcto? Indicaba, el sistema acusatorio va a requerir, previo pronunciamiento del juez, un pronunciamiento fiscal. Principio acusatorio. El juez no va a poder hacer nada sin que el fiscal no se lo pida. Listo. Cuando absuelven a una persona es absolviéndolo de la acusación fiscal. O sea, previamente había un requerimiento, ¿correcto? Bien. Adversarial. El adversario es tu contrincante. Obviamente pues no te vas a liar a golpes con esta persona como tal. Estamos hablando jurídicamente. Y a esto quiero llegar. La finalidad de la investigación preparatoria es recabar elementos de convicción de cargo y de descargo. ¿Eso qué indica? Que las partes procesales tienen derecho principalmente a la prueba. Debido proceso. ¿Correcto? Derecho principal, derecho a la prueba. Derecho a probar. Mi estrategia de defensa, abogado defensor, mi estrategia de defensa se basa en plantear cierta teoría del caso. Y para eso tengo testigos, para eso tengo documentales, para eso tengo cámara de seguridad, para eso tengo fotos, conversaciones, etc. Yo estoy delimitando mi estrategia de defensa, mi teoría del caso, y es en mérito a ello que puedo ofrecer prueba. Elementos de convicción de cargo y de descargo. ¿Qué pasa si Fiscalía no quiere? Señor fiscal, le presento a su despacho la solicitud de que se recabe la declaración testimonial de cierta persona quien estuvo presente. Uno presenta el escrito y Fiscalía lo que responde es, previamente a resolver el pedido, cumpla con fundamentar pertinencia, conducencia y utilidad. Te ponen así, ¿cierto? Los fiscales te ponen así. Previamente a resolver el pedido de declaración testimonial ofrecida por el investigado, cumpla con fundamentar. Es más, el aporte, la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Pero nos encontramos en diligencias preliminares, en investigación preparatoria. No estoy presentando pruebas para juicio, medios probatorios, perdón, para juicio. Ahí debería yo de poder recién delimitar cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Por qué Fiscalía me exige algo que ni yo mismo lo sé?
porque yo recién voy a tomar la declaración del investigado. Esta es versión, perdón, la declaración del testigo. Esta es versión del investigado. Y vamos a corroborar lo que el investigado nos dice. Es como que en la formalización de la investigación preparatoria, Fiscalía se preocupe mucho. Uy, el plazo está vencido, sí hay casos, se ha elevado el nivel de sospecha de una sospecha simple a una sospecha reveladora, por lo tanto, vamos a formalizar. Perfecto. Ahora, los hechos de la formalización. Hay que describirlos, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores. Vamos a hacer una disposición de formalización, no un requerimiento de acusación. El artículo 349 te dice el requerimiento de acusación en hechos. Contendrá una narración fáctica detallada, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Por qué en la formalización? No sabemos. Es bajo esa misma, yo espero no me lo tomen a mal, es bajo esa misma mala práctica que Fiscalía solicita cumpla previamente con señalar el aporte, pertinencia, utilidad y conducencia, ¿cierto? Nos ha pasado, les ha pasado, doctores. A alguien aquí seguramente le ha pasado. Y bueno, pues a fin de poder llevar a cabo correctamente la diligencia como tal, el abogado defensor, el letrado, ha visto por conveniente justificar. El aporte es porque va a aportar que el investigado, mi patrocinado, no estaba el día de los hechos ahí. La pertinencia es a fin de respetar el debido proceso, digamos, ¿no? La conducencia es un medio útil obtenido de forma legal y la pertinencia es, pues, corroborar nuestra teoría del caso, nuestra estrategia de defensa, etcétera. ¿Correcto? Entonces se lleva a cabo. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy ofreciendo prueba. Tengo derecho a la prueba. Tengo derecho a probar. ¿Correcto? Mi afirmación, mi alegación, repito, mi estrategia de defensa, mi teoría del caso. ¿Correcto? Mi teoría del caso. Tengamos en consideración también que es muy importante la motivación de las resoluciones judiciales. Es importantísimo. Una doctora en la transmisión comentaba efectivamente que dentro del debido proceso está pues la motivación, la debida motivación, la correcta motivación de resoluciones judiciales. Entonces, es necesario, ¿no? Obviamente, saber los fundamentos por los que el juez falla de una u otra manera. Los fundamentos por los que el juez falla de una u otra manera. Tengamos en consideración, entonces, doctores, que esta garantía procesal genérica del debido proceso, ojo, ya desarrollamos la tutela judicial efectiva, ahora el debido proceso, pues engloba, repito, aquellos derechos fundamentales dentro del proceso. Consagrada esta garantía procesal en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución. Son principios de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso, el respeto, cautelar el debido proceso. Cautelar el debido proceso como tal. ¿Correcto? Derecho a la prueba, entonces, primordial. ¿Y qué pasa si yo ofrezco prueba y Fiscalía me dice que no? Perfecto. Presento mi escrito. Señor fiscal, solicito por favor que se pronuncie. He requerido a su despacho que se tome la declaración de este testigo importante para mi teoría del caso. Elementos de convicción de descargo. Pasan 15 días, Fiscalía no me dice nada. Perfecto. Yo cumplí con presentar mi escrito. Vamos entonces al juez de la investigación preparatoria. Prevenido, carpeta fiscal tal, partes procesales, fiscal a cargo. En diligencias preliminares, cuando todavía no hay comunicación de la formalización de investigación preparatoria. Ojo, puede ser porque si hay número de expedientes, porque Fiscalía ya formalizó. Correcto. Entonces consigno esos datos, narro sucintamente los hechos que han ocurrido y qué derecho se me está vulnerando, el derecho a la prueba. Por lo tanto, solicito, señor juez, solicito que usted ordene al fiscal, ya no exhorte ni conmine, usted le ordena al fiscal practicar esa diligencia, realizar esa diligencia. Ha habido una circunstancia en el que el juez de la investigación preparatoria o el juzgado como tal erró
en la notificación al domicilio real del investigado. La cámara GESEL estaba ya programada. El juez sucintamente dio cuenta de la incidencia, convalidó y dispuso realizar la declaración de la víctima en cámara GESEL, el delito sexual. En etapa intermedia se declaró la nulidad de la cámara GESEL, ya con el requerimiento de acusación. Esa diligencia de cámara GESEL sirvió para que Fiscalía formalice la investigación preparatoria. Se practicó la evaluación psicológica, naturalmente se había practicado el reconocimiento médico legal, y posterior a las diligencias de la investigación preparatoria, Fiscalía consideró en emitir un requerimiento de acusación, solicitando el enjuiciamiento del investigado. Se llevó a cabo la audiencia de control, la audiencia preliminar de control de acusación. Primero el control formal pasó, el control sustancial pasó, y el control probatorio, ahí es donde el juez, que no era el mismo que llevó la cámara GESEL, sino otra, declaró la nulidad de la cámara GESEL de la declaración de la menor por vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa. No se le había notificado, según criterio del juez, al investigado como tal para que pueda ejercer su derecho de defensa, habiéndose consignado una defensa necesaria en la primigenia cámara GESEL, en la diligencia de declaración de la víctima en cámara GESEL. Igual se emitió auto de enjuiciamiento, pero en el auto de enjuiciamiento se dejó constancia que no ha sido posible admitir y por lo tanto declarar la nulidad de la cámara GESEL. Actualmente el caso se encuentra tramitándose en juicio oral, reo libre. Ya se está concluyendo con el examen de los testigos, con la prueba personal. De Fiscalía se llevaron todos, faltan los testigos de la defensa. ¿Y Fiscalía qué va a hacer aquí? Si no tiene la sindicación concreta de la víctima, la psicóloga se ratificó, pero con una observación, no se pudo haber referido a narración realizada por la víctima, porque la declaración ha sido declarada nula, valga la redundancia. La declaración fue, la declaración de la menor fue nula. Entonces, de aspectos técnicos solamente. ¿Qué va a hacer Fiscalía? No tiene la imputación concreta, porque se declaró nula la cámara GESEL. No hay imputación concreta, no hay sindicación, no hay precisión de hechos. Porque sobre todo en delitos sexuales, como ya ustedes saben, es muy importante la declaración de la víctima. Como tal, es la base fundamental de la acusación en su defecto. Si es que el fiscal considera acusar y requerir enjuiciamiento, ¿qué va a hacer el fiscal? No tiene nada, estamos en juicio, pero a la deriva. Después del debate probatorio, después de la prueba personal y la prueba documental, el acusado ha solicitado rendir su declaración posterior al debate probatorio, a la actuación procesal, a la actuación probatoria. Lo que Fiscalía va a hacer es prueba de oficio, solicitar la declaración de la menor, de la víctima en cámara GESEL. No hay de otra. Vamos a ver los jueces del juzgado colegiado qué cosa resolverán. Pero Fiscalía se está proyectando a eso. Si bien es cierto, no hay imputación concreta porque la declaración de la menor ha sido nula, ha acarreado una nulidad, corresponde en su defecto verificar qué otras opciones podemos tener. ¿Sí? Prueba de oficio, la norma adjetiva prevé esta circunstancia. Por lo tanto, con una debida fundamentación, consideramos que quizás el juzgado pueda acceder. Y si no, Fiscalía tendrá que retirar su acusación, pues porque no tiene una sindicación concreta. Entonces, a lo que voy, el análisis realizado de esta circunstancia nos conlleva ¿a qué cosa? Al derecho a la prueba. Dentro del proceso como tal, ¿correcto? Dentro del proceso como tal. Dentro del proceso como tal. En cuanto a los aspectos de la garantía procesal siguiente, de la garantía procesal de defensa procesal, la defensa procesal acarrea
Dos tipos de defensa, una defensa técnica y una defensa material, ¿correcto? Una defensa técnica y una defensa material. El derecho de defensa está consagrado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política, ¿sí? El derecho de defensa asegura que toda persona implicada en un proceso judicial tenga la oportunidad real de proteger sus derechos e intereses y evitar que quede en indefensión. Evitar que quede en indefensión. Entonces, indicaba dos tipos de defensa. Una defensa técnica y una defensa material. La defensa material es realizada por la misma parte. En el proceso penal, realizada por el investigado. ¿Qué significa la defensa material? El abogado defensor, cuando va a tomar un caso, lo primero que hace es conversar con la parte procesal, con el investigado. El investigado le cuenta los hechos. Lo segundo que hace la defensa es ir a revisar los actuados. Carpeta fiscal o expediente judicial, depende del estadio procesal en el que se encuentre el proceso o la investigación. En juicio oral, después de los alegatos de clausura, el director de debates, en juzgado colegiado o el juez unipersonal, le da el uso de la palabra al investigado. Señor, ¿tiene algo más que decir? Momento para ejercer su defensa material. En audiencia de prisión preventiva, después de haber cerrado el debate, el juez de la investigación preparatoria le pregunta al investigado, señor, ¿tiene algo que decir? Momento para ejercer, ¿qué cosa? La defensa material, porque es hecha propiamente por el investigado, por la parte procesal. Y la defensa técnica es la asistencia legal de un profesional en derecho, de un letrado. Es decir, el abogado defensor deberá necesariamente ejercer una defensa técnica. ¿Por qué técnica? Porque el abogado, al tener conocimiento de leyes, deberá establecer su estrategia de defensa, ir formando su teoría del caso para evitar la indefensión. ¿Qué significa la indefensión? Que no se vulnere el derecho de defensa, que el investigado se encuentre cautelado, protegido, ¿correcto? Que alguien pueda, utilizando mecanismos legales válidos, ¿sí? Salvaguardar los intereses de la parte procesal, en este caso del investigado, ¿correcto? La temeridad procesal es otra cosa. Es cuando hay una conducta de mala fe, una conducta temeraria, ¿no? A fin de dilatar innecesariamente el proceso, alargar innecesariamente el proceso, mentir. Hace poco hemos sido conocedores de que a un abogado defensor lo suspendía, es más, el juez dispuso una suspensión para el ejercicio profesional por mentir reiteradamente, ¿no? Entonces, esa acción de mentir de manera reiterada, obviamente. Si bien es cierto, es un reproche moral, sin embargo, pues hay circunstancias donde se tiene que analizar, ¿no? El caso en concreto, y pues si el juez dispuso eso, habrá advertido, pues, algunas otras circunstancias más. Entonces, a fin de no generar en indefensión, esa misma resolución que suspendió a este abogado, conminó, exhortó al investigado, o investigada, recuerdo de ese caso, que cumplen el plazo de 48 horas de designar su defensa. ¿Por qué? Porque no podía continuar con el trámite del proceso, porque la investigada se encontraba sin abogado defensor. Por lo tanto, es bajo esa circunstancia que es importante el ejercicio de la defensa técnica dentro del proceso. Y es más, en toda actuación fiscal y judicial, las partes procesales tienen que estar debidamente notificadas. Pero sobre todo el investigado tiene que contar con abogado defensor.
En muchos despachos fiscales, porque ahí es donde se recaba la declaración del investigado durante la investigación preparatoria, y también en muchas comisarías, donde se llevan a cabo diligencias preliminares. Ojo, por favor, si hay algún efectivo policial que quizás hayamos compartido en el devenir del trabajo, del desarrollo, no quiero decir que está mal su trabajo, obviamente, claro que no, me llevo muy bien con todos los que he trabajado y con los que sigo trabajando, sino es una precisión que yo siempre la hago. Pero bueno, entiendo yo que la costumbre jurídica, o en su defecto algunos instructores con el chip todavía del antiguo código, siguen conservando eso, y también fiscales, ¿no? Lamentablemente también fiscales, lo tengo que decir. Cuando se programa la declaración indagatoria, antes con el antiguo código, instructiva, ¿no? Pero en la instrucción, en el juzgado, antiguo código. Ahora ya, se programa la declaración indagatoria del investigado, el investigado concurre, y si no tiene abogado, no se puede llevar a cabo la diligencia. Sí o sí el investigado debe contar con abogado defensor, ¿correcto? Sí o sí el investigado debe contar con abogado defensor. El abogado defensor está ahí. Bien, va sin su abogado defensor, perfecto. No se va a poder llevar a cabo la diligencia, se deja una constancia de concurrencia y se remite oficios a la defensa pública a fin de que pueda asistir en una siguiente fecha al investigado. ¿Esto qué indica? Que el investigado como tal tiene que tener abogado defensor. Pregunta 1, para que diga si requiere la presencia de un abogado defensor. Yo leo esa pregunta, pero sí es su derecho. Es derecho del investigado contar con abogado defensor. Pregunta 1, para que diga si desea contar con la presencia de un abogado defensor. No va a decir que no, pues no, obviamente. Y si dice que no, ¿qué le decimos? Con el antiguo Código de Procedimientos Penales, repito en la instrucción, para que diga si requiere la presencia de su abogado defensor. No requiero la presencia de mi abogado defensor, me basta con la presencia del fiscal, decían. O al menos se consignaban así, así firmaban. ¿Sí? Me basta con la presencia del fiscal. Y se llevaba a cabo la declaración. No había ningún problema. Pero repito, con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Sistema inquisitivo. Ahora es un sistema garantista. Y para eso el desarrollo de las garantías procesales. ¿Cómo va a ser posible que si se le exige al investigado tener abogado defensor, si no tiene, no se lleva a cabo la diligencia, concurre el investigado con su abogado y la primera pregunta de la declaración, y en despachos fiscales también, ojo, lo he revisado. En mi despacho yo no formulo esa pregunta, ni hablar. Es investigado, tiene abogado. Pregunta 1, para que diga, requiere la presencia de su abogado defensor. Pregunto yo, si me dice que no, suspendo la diligencia. Otra pregunta otra incidencia que he notado. Pregunta 1, ¿requiere la presencia de su abogado defensor? Bueno, ya. Siguiente pregunta. Preguntado para que diga, ¿va a declarar? Digo, ¿por qué le preguntas eso? No, doctor, porque puede ser posible que guarde silencio. Ya, pero no hay la necesidad. ¿Por qué? Porque el derecho a guardar silencio, repito, derecho, es potestad del investigado. Pero doctor, no sabemos, claro, pero antes le tienes que explicar. Cuando uno empieza a tomar la declaración, sobre todo del investigado y de todas las partes procesales, seguramente en el formatito que tienen o que se maneja, están derechos del agraviado, derechos del testigo, derechos del investigado. Esos no están por gusto. Cuando se empieza a tomar la declaración, hay que leerle los derechos. Señor investigado, a usted tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. ¿Sabe por qué está aquí? No. Bien, señor. La denuncia hace esta persona contra usted por este delito. Tal hecho, tal fecha, tal hora, en tal lugar. Ah, ya.
Ahora sí, como ya conoce la imputación, la denuncia, ¿va a rendir su declaración? No, voy a guardar silencio. Perfecto. En este acto, después de haberle hecho lectura de los derechos, se deja constancia que el investigador previamente, coordinando con su abogado, indicó que va a hacer uso a guardar silencio. Listo. Para que le pregunte si va a declarar, tienes que leerle sus derechos primero, pues. Si no, ¿dónde estamos? ¿Qué se vulnera ahí? Derecho de defensa, bueno, debido proceso, ¿no? Derecho de defensa, debido proceso. Entonces, es bajo esas circunstancias, estimados doctores, ¿y qué hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué hacer ahí? Pues si uno desea dejar constancia, puede hacerlo, pero no ha habido ninguna vulneración ahí, ¿no? Más es una sobreabundancia, ¿no? Si el investigado está con abogado, ¿para qué se les va a preguntar? Requiere la presencia de su abogado defensor. Ahora, la víctima, la denunciante, la agraviada, va a la fiscalía, señorita, me han programado mi declaración. Ah, ya, señora, siéntese. Su abogado, no tengo. Ah, ya, perfecto, listo. Primera pregunta, ¿requiere la presencia de su abogado defensor? Pero si nos está diciendo que no quiere. Y alguien por ahí me dijo, no, doctor, es para la formalidad. ¿Qué formalidad le digo? La declaración de la víctima es facultativa. Si la víctima no quiere, no declara. ¿Cuál formalidad? ¿No? Entonces, tengamos en cuenta estas circunstancias que considero yo, repito, considero yo, son importantes. Son importantes, a fin de que se ponga en orden la investigación. A fin de que se ponga en orden la investigación. Entonces, la defensa procesal, repito, es la estrategia de defensa realizada por el letrado, la defensa técnica, por el abogado, el estudioso en leyes, porque conoce el proceso, y la defensa material es aquella realizada por el propio investigado, en la oportunidad correspondiente, porque se le va a dar uso de la palabra como tal. Y por último, pues, garantía procesal, la presunción de inocencia, ¿correcto? La presunción de inocencia. El numeral E, inciso 24, artículo 2 de la Constitución Política del Estado, prescribe, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. El Código Procesal Penal, el artículo 2 del título preliminar, también, ¿no? El imputado debe ser tratado como inocente hasta sentencia firme. Se requiere suficiente prueba de cargo obtenida con garantías procesales, es decir, sin vulnerar derechos fundamentales. En caso de duda, se resuelve a favor del imputado. Ninguna autoridad puede presentarlo como culpable antes de la sentencia. La Convención Americana de Derechos Humanos también prevé en su artículo 8 el derecho que se presuma la inocencia hasta que se pruebe legalmente la culpabilidad. La presunción de inocencia entonces es una garantía procesal, es una regla probatoria. Garantía procesal, ¿por qué? Porque emana pues de un debido proceso, hay una defensa que se realiza, hay una imputación que se realiza, y aquí viene pues el sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales, ¿no? El derecho a la prueba y el principio de igualdad de armas, ¿no? Si yo, fiscal, puedo, abogado defensor también puedo, ¿correcto? Derecho a la prueba, sistema garantista adversarial acusatorio, principio de igualdad de armas. La dimensión de la presunción de inocencia, como indicaba, también es una regla probatoria. ¿Por qué? Porque ¿quién es el encargado de probar la culpabilidad? Tú, defensor de investigado, no vas a probar la inocencia. Fiscalía tiene que probar la responsabilidad penal. Pero ojo, que no se malentienda esto. Ah, perfecto, entonces no voy a hacer ninguna diligencia. Esa es una defensa negativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vas a esperar a que Fiscalía termine de armar su caso para que tú recién puedas solicitar actos, medios de investigación. A lo que viene ahí es el principio de progresividad en el proceso penal. No vamos a esperar a que Fiscalía termine de recabar todos los elementos de convicción de cargo, tú solicites actuar uno, ya no hay plazo. Correcto, principio de progresividad. Tengamos en consideración esa circunstancia. Otra dimensión es la convicción judicial.
¿Por qué convicción judicial? Porque si hay duda, esta duda debe favorecer al investigado, al acusado como tal. Duda razonable, presunción de inocencia. Ojo, son distintos. Sin embargo, si hay duda, no hay certeza. Y para una sentencia se requerirá la certeza. ¿Qué cosa es la certeza? Más allá de toda duda razonable. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la presunción de inocencia? Pues la importancia de esta garantía procesal, pues es proteger al investigado, a las partes procesales contra condenas arbitrarias, defender el honor, ¿no? La dignidad, la imagen del imputado como tal. Porque al no haber sido declarada judicialmente su culpabilidad, pues su honor, su dignidad y su reputación están pues todavía incólumes como tal, ¿no? Y también como garantía procesal es pues fundamental dentro de la tramitación del proceso penal, del debido proceso penal. Entonces, habiendo abordado un poco, naturalmente por el tema de la hora también, nos queda siempre corto, habiendo desarrollado un poco más acerca de las garantías procesales, ¿sí? 4 garantías procesales: la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa procesal y la presunción de inocencia, que son pues los pilares fundamentales del proceso penal, por la protección hacia las partes procesales y sobre todo hacia el investigado. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Y esa protección al investigado como tal. Entonces, es bajo estas garantías procesales que se pueden deducir o se pueden advertir primero vulneración a estos derechos. Si es que en el trámite de la investigación preparatoria el investigado considera que sus derechos fundamentales no son respetados o se vulneran, artículo 77 del Código Procesal Penal, podrá recurrir por sí mismo o por tercero, su abogado defensor, vía tutela de derechos al juez de la investigación preparatoria a fin de que cesen estas vulneraciones. ¿Correcto? ¿Cuáles vulneraciones? Las que contemplan como derechos fundamentales las garantías procesales. Principalmente, el derecho de defensa. Cuando ejercía la defensa, se los comento, estimados doctores, en el estudio teníamos un caso de lavado de activos, pero ya la investigación estaba formalizada. Había una disposición de formalización de investigación preparatoria. Eso indicaba que la imputación se debía mantener hasta el requerimiento de acusación, porque los hechos de la formalización no pueden ser cambiados ni variados como tal, ¿correcto? Sin embargo, habían pues serias deficiencias en cuanto al ejercicio del derecho de defensa. Por lo tanto, consideramos plantear una tutela de derechos por imputación necesaria. Conocer los cargos formulados en tu contra con precisión, con claridad, corresponde a un derecho de defensa, corresponde a poder eficazmente ejercer tu defensa. Pero si esos hechos están descritos de mala forma, no son claros, son imprecisos, no puedes ejercer una defensa correcta. Hay que tener la consideración de cuándo interponer esta tutela. ¿Por qué? Si bien es cierto, le estás llamando la atención al fiscal y le indicas, señor fiscal, sus hechos están mal, porque tiene estas pruebas o estos medios de prueba y sus hechos están malos, porque es un arma de doble filo, porque el fiscal puede reconducir los hechos, puede aclarar los hechos y puede hacer más sólidos estos hechos y su teoría del caso como tal. Te complicarías un poco. Entonces, es en mérito a eso que tengamos en cuenta cuándo, cómo y dónde y bajo qué circunstancias presentar una tutela de derechos por imputación necesaria, que hay la posibilidad de hacerlo. Pero repito, hay que tener ese tino de determinar si corresponde o no.
Porque si Fiscalía está haciendo su investigación mal, pues bueno, en algunos distritos judiciales o fiscales, verdaderos jueces de investigación preparatoria llaman la atención a fiscales y mandan copias a control interno. ¿Por qué? Porque la actuación fiscal ha sido negligente, sobre todo con lo que les indicaba, con la imputación concreta. Entonces, tengamos en cuenta, estimados doctores, cuándo saber interponer una tutela y cuándo no. A veces corresponde y a veces no. A veces ayuda y a veces no. Entonces, es en mérito a esas circunstancias, garantías procesales. Tutela de derechos, garantías procesales. A ver, estimado, vamos a ver qué derecho se te vulneró. Me voy a acordar de la clase del doctor Reyes de la escuela Uña y Lex, que me dijo, sí, pues son 4 garantías procesales: tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho, defensa procesal y presunción de inocencia. A ver, dentro de estas, ¿qué tenemos? Ya, el auto de prisión preventiva, motivación, claro, pero si ya no se apeló, bueno, habría que ver la forma, las circunstancias, ¿no? Principio del juez natural. El juez redistribuyó sin motivo alguno, vamos a ver qué dice el juez, ¿no? Vamos a ver qué dice el juez. Estoy presentando la declaración de testigos, estoy ofreciendo determinados actos de investigación, el fiscal no me hace caso, vamos vía tutela de derechos al juez, a fin de que le ordene al fiscal realizar esas diligencias en mérito al derecho de defensa, al derecho a la prueba, a la igualdad de armas, ¿no? Se ha recabado una diligencia sin que me hayan notificado, vulneración de derecho de defensa, vía tutela de derechos a solicitar exclusión. Si en una intervención, tráfico ilícito de drogas, se olvidan consignar al defensor público, esa intervención es nula. Y al no haber intervención, no se consigna la cantidad supuestamente de droga que se encontró. Por lo tanto, si se declara nula el acta de intervención, pues no hay proceso como tal. Correcto. No hay proceso como tal. Entonces, tengamos en consideración determinadas circunstancias, solamente de forma, ojo, porque no podemos atacar el fondo. El fondo es en juicio oral. El fondo es cuando hay un requerimiento de sobreseimiento, etcétera. Son cuestiones incidentales, pero que son importantes por la garantía, por el garantismo, ¿no? Del proceso como tal, del proceso como tal. Eso en cuanto, estimados doctores, a la tutela de derechos. Eso en cuanto a la tutela de derechos. Y por último, en cuanto al control de plazo, naturalmente, pues el código, la norma adjetiva prevé determinados plazos de investigación en los que se debería de concluir el proceso penal, o al menos deberían de computarse bien estos plazos a fin de no causar esa preocupación, pues no esa zozobra en las partes procesales. Sin embargo, que se tenga en consideración pues la carga que soportan los juzgados y fiscalías también, efectivamente. Sin embargo, siempre sí es posible poder tratar de cumplir esos plazos como tal. En diligencias preliminares, casos simples, 120 días, complejos hasta 8 meses y por crimen organizado, 36 meses. En cuanto a la investigación preparatoria, también. Casos simples, 120 días, ampliables o prorrogables, perdón, a 60 días más. Por lo tanto, una investigación preparatoria con prórroga en casos comunes, simples, 180 días. En casos complejos, 8 meses, prorrogables a 8 meses más, 18 meses. Y en el caso de crimen organizado, 36 meses, y estos se pueden prorrogar por 36 meses más, ¿no? Solamente en casos de criminalidad organizada como tal. Tengamos en consideración una circunstancia, doctores. Mucho he visto en modelos descritos de control de plazo que las defensas invocan la caducidad de las diligencias realizadas fuera de ese plazo. La única incidencia que puede hacer que tus diligencias sean declaradas
nulas o estén caducadas es cuando hayas, Fiscalía, emitido tu disposición de conclusión de investigación preparatoria. Si después de la conclusión realizas alguna diligencia, esa diligencia es nula, porque tú has dado por concluida la investigación preparatoria. Por lo tanto, lo que corresponde es pronunciarse. Sin embargo, en diligencias preliminares, claro, tú das por concluidas las diligencias preliminares y archivas o formalizas. Si formalizas, no hay problema en las diligencias que se hayan llevado a cabo o no fuera del plazo. Y para esto la Corte Suprema ha sacado, o bueno, ha desarrollado, ha delimitado el principio de preservación de diligencias preliminares. Toda diligencia preliminar fuera del plazo es válida. Sin embargo, sí hay responsabilidad disciplinaria del fiscal, responsabilidad funcional, más no nulidad como tal de esa diligencia realizada, de esa actuación procesal. Tengamos en consideración esa circunstancia. Y obviamente, si casos comunes, simples, son 120 días, no vamos a esperar 300 días hasta que el fiscal le dé la gana de dar el impulso correspondiente o de pronunciarse. Si son 300 días, obviamente, pues ahí no solamente es un control de plazo. De hecho, el juez, al advertir tantos días, va a remitir copias a control. Va a remitir copias a control. El control de plazo entonces es un mecanismo procesal mediante el cual el investigado le pide al juez revisar la duración de la investigación, ya sea porque el plazo legal se ha vencido en diligencias preliminares o, naturalmente, en la investigación preparatoria. Naturalmente, la investigación preparatoria. El fiscal tiene facultad para fijar plazos, pero debe hacerlo dentro de los límites legales y, naturalmente, de forma justificada. La Corte Suprema ha indicado en caso se amplíe las diligencias preliminares o se prorrogue la investigación preparatoria, debe ser justificado, ¿correcto? Porque se entiende que casi nunca se debe usar como tal el máximo legal del plazo fijado, por cuanto Fiscalía tiene la facultad para fijar los plazos dentro de los límites correspondientes. El plazo debe ser proporcional y razonable según la naturaleza del hecho investigado, el comportamiento del investigado y la actuación fiscal, ¿no? Ahí viene el principio de objetividad en la labor fiscal que se basa en la debida diligencia. En la debida diligencia. Y el control de plazo, pues, debe plantearse antes del vencimiento como tal del plazo correspondiente. Antes del vencimiento como tal del plazo correspondiente. Bien. La apelación número 76-2024 de la Corte Suprema Nacional, diligencias preliminares, en su fundamento jurídico quinto, respecto a la tutela de derechos, señala: el remedio procesal de tutela de derechos puede proponerse cuando no se respeten los derechos específicos señalados en el apartado 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, referidos a los derechos instrumentales de la garantía de defensa procesal, incluido el derecho a la instrucción de derechos. Pero también cuando algún derecho constitucional u ordinario no ha sido respetado en el curso de la investigación o cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, conforme fluye en el apartado 4 del citado artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, para concluir, finalmente, estimados doctores, Fiscalía fija el plazo de la investigación preparatoria, tanto en diligencias preliminares como en la investigación formalizada, pero debe hacerlo respetando los principios constitucionales. El control de plazos es el mecanismo para verificar el vencimiento del plazo legal, revisar la razonabilidad del plazo fijado por el fiscal, procede en cualquier etapa, diligencias preliminares, investigación formalizada
o investigación prorrogada. Y la tutela de derechos se usa principalmente para cuestionar la naturaleza del proceso y también cuando se vulnera o afecta otros derechos del imputado no protegidos por el control de plazo. No existe una tutela de derechos por plazo razonable. Para eso está el control de plazo, obviamente, ¿no? Como tal. Pero ante la vulneración de otros derechos fundamentales, previstos, claro está, en el artículo 71 del Código Procesal Penal y en las garantías procesales, procede pues una tutela de derechos. Estimados doctores, les agradezco mucho la atención. Quedo pendiente si hay alguna consulta, por favor, con todo el gusto del mundo. Quedo pendiente si hay alguna consulta. Repito, les agradezco mucho. Muchas gracias. Ya, agradezco. Ahora damos inicio a lo que vendría a ser la ronda de preguntas para que los participantes puedan resolver sus dudas o realizar comentarios sobre la ponencia. Los invito a levantar sus manos o escribir en todo caso en el chat. Doctora Patricia, levantó la mano. Dígame, la escucho. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Por favor, quería una aclaración. Mire, en el artículo 334 que hablan sobre la calificación de la investigación, mencionan sobre los plazos, mencionan en el numeral 2, dice el plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3 es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. He visto en otros comentarios sobre los plazos que las diligencias preliminares pueden durar 60 más un adicional de 120 días. ¿Es así? ¿Y dónde estarían esas ampliaciones para saber bien los plazos sobre las diligencias preliminares, doctor? Ahora investigaciones preliminares, ¿no? Bien, doctora. Efectivamente, conforme usted lo ha indicado, existe un pronunciamiento de la Corte Suprema en la que los fiscales amparados, repito, en este pronunciamiento de la Corte Suprema, que no se contempla, como bien lo ha dicho usted en el artículo 334, sin embargo, repito, hay una, permítame por favor, lo tengo aquí a la mano. Sí, si puede usted verificar, doctora, la casación 1611-2021 de Guaura, ahí es donde efectivamente se verifica que pues, hay la posibilidad de que exista una ampliación excepcional, o sea, vale decir, hasta 180 días contabilizando todo, ¿no? Contabilizando todo como tal, todo el tiempo del proceso como tal, en diligencias preliminares, ¿no? En diligencias preliminares. Entonces es bajo esas circunstancias que, repito, si bien taxativamente el Código Procesal Penal no lo contempla como tal, porque ahí expresamente indica solamente 60 días, sin embargo, pues es bajo esta circunstancia y bajo la práctica como tal, bajo la práctica jurídica es que se impone, bueno, no se impone, se faculta a que se pueda utilizar esos plazos. En la mayoría de casos que son con abundantes medios de prueba o determinadas diligencias complicadas, pues es necesario recabar las mismas y ampliar excepcionalmente la investigación. Pero ¿qué ocurriría si es que se amplía excepcionalmente la investigación y tanto más en ese plazo no se llevan a cabo esas diligencias o no es posible recabar los resultados de las mismas? Y ahí ya también viene la labor de la defensa, porque en muchos casos Fiscalía declara compleja la investigación y simplemente es para recabar resultados.
pero por ejemplo son pericias técnicas o científicas que demoran. Entonces ahí debemos de verificar si corresponde o no, si es legal la declaración de proceso complejo y ampliar 8 meses el trámite correspondiente. Repito, ya es cuestión de verificarlo como tal. ¿Qué casación, por favor, doctor? ¿Qué número de casación, por Sí. favor? Bien, doctora. 16-11-2021, Guaura. Y hay otra Gracias, doctor. A usted, doctora, a usted. Sí, doctor Mora, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Antonio Reyes, un gusto, un placer escucharlo en la ponencia en relación al control de plazo y a la tutela de derechos. Justamente tengo una interrogante, doctor. El agraviado, en este caso, en diligencias preliminares o en investigación formalizada, agraviado en este caso en formalizado, no constituido como actor civil, ¿puede solicitar control de plazo al fiscal responsable de la investigación? Gracias. A usted, doctor, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Las partes procesales están facultadas, doctor. Puede usted hacerlo. Tenga usted en consideración que al extenderse el plazo correspondiente, conforme también lo indicaba, se genera pues un estado de zozobra, de inquietud, de preocupación a las partes procesales. ¿Y qué más? Pues que el investigado, ¿no? Entonces, el agraviado como tal. Pese a que no se ha constituido en actor civil, hay la posibilidad de que pueda solicitar el control del plazo correspondiente. ¿Eso qué indica? Que se le pida al juez que exhorte al fiscal que se pronuncie, porque el plazo ya venció, y quizás hayan diligencias completas o no. En todo caso, eso se tendría que verificar, pero es en mérito a este estado que se genera de incertidumbre en las partes procesales, pues es correspondiente y autorizado que, de considerarlo, el agraviado pueda solicitar un control de plazo, como tal. Gracias, doctor. A usted, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Con todo el gusto del mundo, por favor. Agradezco mucho a la Escuela Jurídica Wiña y Lex por haberme hecho partícipe de este evento, este curso. Reitero el agradecimiento a ustedes también, a los presentes. Espero haber sido algo claro. Bueno, si no hay más que decir, repito, el agradecimiento correspondiente, doctora Marcela, muchas gracias, al doctor Anthony, que seguro debe estar por ahí, y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Antonio Reyes por su excelente ponencia sobre la audiencia de tutela de derechos y control de plazo, un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico. Gracias a todos los presentes por su atención y participación. Con esto damos por